Buenas tardes, mis hermanos, amadas de la Iglesia, en esta Semana Santa distinta por el tiempo que nos toca vivir. Les mando un saludo grande a todos, extrañándolos, viendo la hora de que podamos estar nuevamente juntos. Y quería compartir brevemente una meditación en este día tan especial que estamos viviendo de Semana Santa, y el título que yo he elegido para compartir con ustedes se llama Protegidos por su sangre, un poco haciendo el paralelismo con lo que fue el pueblo de Israel, pero con también que estamos protegidos por esa misma sangre de Jesucristo en nuestra vida. Tenemos el arma más poderosa que pueda existir, que es la sangre de Jesús. Y quería leerles un versículo que fue de mucha bendición en estos días, que casi a diario lo estoy leyendo, y que está en Nahum 1:7. Dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Qué confianza grande podemos tener nosotros que Dios es nuestro protector. Sabemos que el ser más poderoso que existe en todo el universo es nuestro Dios, y Él está de nuestros lados. Y el arma más poderosa, como decía, era la sangre de Jesús, y el valor de la sangre corresponde a la vida del que lo lleva. Cuando uno es la sangre de un ser querido, nuestros hijos, nuestros padres, por supuesto que es de mucho más valor que aquellas personas que no son nada para nosotros. Y la sangre de Jesús es la sangre más preciada que hay, porque aquello que hace pacto con la sangre de Jesús, tenemos protección como en este momento, y también junto con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo nuestro pasado, de todos nuestros pecados, nos da una nueva vida y una vida en abundancia. En la antigüedad Dios ya tenía una estrategia al pueblo de Israel cuando estaba pasando algo parecido como con nosotros con las plagas. Y Dios le dio la orden a Moisés que tenía que pintar el dintel derecho, izquierdo representaba a papá, mamá, y arriba que representaba a los hijos, para que toda la familia esté protegida. ¿Y qué significaba la sangre ahí puesta cuando iba a pasar el heridor y no iba a tocar a ninguno de los que estén adentro de la casa? La sangre marcada en una casa significaba que era propiedad privada. Esa propiedad era como cuando uno a veces va haciendo alguna excursión o algo, sobre todo en el interior, y llega un momento cuando dice propiedad privada, prohibido pasar. Y eso era lo que representaba la sangre. Satanás ni el heridor podía estar pasando dentro de la puerta. También significaba que era un pacto a prueba de Satanás, protección de toda maldición. El espíritu del destructor no podía entrar porque el precio de la redención había sido ya pagado. Significaba que esa casa creía en Dios y le creía a Dios, porque hay muchas personas que creen en Dios. Uno dice: ¿usted cree? Sí, claro, ¿cómo no voy a creer en Dios? Ahora usted le cree a Dios, y bueno, ahí ya empiezan algunos a dudar, inclusive a veces hasta los cristianos, de las promesas que Dios tiene en su palabra. Y cuanto más la sangre de Jesús nos protege, si esa sangre que era un cordero, y era un cordero por cada familia, si eran pocos se tenían que unir 2 familias para compartir ese cordero, cuanto más la sangre de Jesús, que fue rociada por toda la humanidad, nos va a proteger a nosotros. Vemos que desde el momento que Jesús inició su ministerio, comenzó a desalojar al enemigo de la vida de las personas. Empezó a liberar, empezó a sanar, restaurar toda la vida de aquellos que estaban derrotados, aquellos que estaban agonizando en vida, y aún hasta los mismos muertos fueron resucitados por el poder de Jesús. Los beneficios de la sangre de Jesús son solamente para aquellos que son sus hijos. Es aquellos que aceptaron el sacrificio de Jesús y están beneficiados por esa bendita sangre. Es un cerco de protección permanente. Es la sangre que nos rescató del poder del enemigo. Nos ha librado de las garras de Satanás. Antes estábamos bajo sus garras. A través de esa sangre de Jesús fuimos libres y Él nos ha rescatado. Satanás sabe que esa sangre lo ha vencido, que hemos sido justificados por esa sangre, y Dios nos ve como si nunca hubiéramos nosotros pecado.
Es difícil de entender en nuestra mente esto porque uno se acuerda de todos los pecados que ha cometido, de todos los errores. Sin embargo, dice que Dios, una vez que perdona nuestros pecados, los tira en el fondo de la mar. Y como decía un pastor amigo, dice, y pone un cartelito, no lo dice la Biblia, lo decía él, prohibido pescar, para que no lo saque ni el diablo, ni usted, nadie más, y se olvide de ese pecado que ha cometido, porque pecado confesado es pecado que ha perdonado. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice, yo no veo pecado en Jacob, no veo iniquidad, y uno sabe que se mandó de las suyas Jacob. Sin embargo, Dios, una vez que le perdonó, dice, yo no veo más pecado en él, y así pasa exactamente con cada uno de nosotros. Esa sangre también nos santificó. Dios nos ve puros y santos a través de la sangre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como aquel que es miope. Yo soy de esos, entonces cuando no tengo los anteojos veo todo borroso. Y cuando la sangre de Jesús es como un anteojo que Dios nos ve a través de esos anteojos y nos ve perfecto como aquel que es corto de vista. La sangre de Jesús, ¿qué hace? Que nosotros seamos santos y sin mancha. Rompió toda maldición que trajo el pecado y recuperó todo lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Y uno dice, ¿y qué perdió? Porque Adán pasó de la prosperidad a la pobreza, de la libertad a la esclavitud, de la salud a la enfermedad y de la relación íntima que tenía con Dios pasó al distanciamiento. El hombre no fue creado para ser esclavo de los vicios, de bajas pasiones, de malos deseos, oprimidos, vivir con temor. No fue creado para eso. Por eso Dios lo hizo para vivir en otra dimensión. Le dio una corona de autoridad para gobernar, señorear, dominar sobre todas las cosas creadas. La bendición de Dios es integral, todo lo cubre, el banco celestial jamás quiebra, nunca las finanzas divinas están en crisis, solamente los afecta los pensamientos que tenemos negativos, como diciendo a veces que Dios no nos puede ayudar. Y hay una frase que siempre decía Kathryn Kuhlman, yo tengo, porque le dijeron, ¿qué fe grande debe tener usted? ¿No? Era una mujer para aquellos que no saben de su historia, era una anaconda en versión mujer, Dios la usaba con milagros tremendos, y alguien una vez le dijo, ¿qué fe grande que tiene usted? Y ella dijo, no, yo tengo una fe chiquita puesta en un Dios grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que depositar, nuestra fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca falla y siempre, siempre se cumple. Y todo lo que perdió Adán fue en el principio, en el Edén, perdió la bendición de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Dios lo primero que le metió al hombre en su pensamiento, en su interior, fue su bendición. Multiplicar, fructificar, ¿no? Que puedan reproducir. Siempre Dios le daba como para que vayan ganando más terreno. Toda esa bendición la perdió. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es que nosotros prosperemos en todas nuestras áreas. Después, como consecuencia de la obediencia, la bendición trae bendiciones, que es cuando yo me cambio el auto, si viajo, me compro una casa y están todos los deseos buenos. Pero la bendición de Dios, esa es la que enriquece y que como consecuencia de la obediencia trae bendiciones para que podamos estar disfrutando. Y eso es lo que Adán perdió en el huerto de Edén. Y el segundo Adán, Jesucristo, entregó su vida para recuperar todo aquello que Satanás le ha robado al hombre, la dignidad, y perdió a Adán al ceder al pecado, y Jesucristo lo volvió a recuperar. Podemos ver que en estos tiempos, yo soy uno de los que salgo de mi casa cada 3 días más o menos a hacer las compras, y veo que de verdad la gente está sin esperanza, deprimida, angustiada, y uno puede ver que no saben qué va a pasar. Y gracias a Dios, nosotros en la palabra de Dios tenemos miles de promesas que nos aseguran que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Y hay algo importante, el Señor protege a los obedientes. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y obviamente uno tiene que cumplir con las órdenes que están establecidas por las autoridades de quedarse dentro de la casa. Uno tiene que hacer su parte, no como uno me decía, no, yo salgo y Dios me perdona, no es así. No hay que tentarlo al Señor su Dios, dice la palabra de Dios. Cuando uno tiene que cumplir con lo que la ley establece, que es quedarnos en nuestra casa. Porque miren lo que dice Eclesiastés 10:8. Dice, el que rompe el vallado, le morderá la serpiente. O sea, el que rompe, que lo abre, el que se va,
le va a morder la serpiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengamos que nosotros ser sabios, guardarnos en nuestra casa, no tentar, no salir si no es necesario, salvo que sea por algo muy puntual, y quedarnos, porque así va a ser como el Señor va a protegernos a nosotros y a cada miembro de la familia. El tiempo que vivimos nosotros es muy parecido al tiempo que estaba viviendo el pueblo de Israel, en el tiempo de las plagas. Y la estrategia de Dios es la misma para preservar nuestras vidas. Dentro de las casas y que la sangre de Cristo nos cubra. Y uno cuando ve al Antiguo Testamento, cuando estaba yo leyendo todos estos días, mientras tenía que preparar esto, cómo el pueblo de Israel, Dios estaba obrando, y la gran diferencia que hizo Dios entre que los que son sus hijos y los que no lo son. Ahí en Éxodo 8, 22, 23, dice que Dios le estaba diciendo a Moisés para que habló con Faraón, dice: apartaré de la tierra de Gosén, en cual vive mi pueblo, y haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Dice Dios, yo voy a hacer una barrera y voy a hacer distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Y vemos que el momento ese que cuando Dios le estaba diciendo era las plagas de las moscas, una sola mosca no entró en el pueblo de Israel. Después en Éxodo 9:6, cuando estaba la peste del ganado, dice: murió todo el ganado de Egipto, mas los hijos de Israel no murió un solo ganado. Dios confirma otra vez su pacto que hizo con sus hijos, con su pueblo, y ni uno solo murió, y solamente en la tierra de Gosén, donde vivía su pueblo, no murió nadie. Después en Éxodo 9:26 nos habla de la plaga del granizo. Dice que solamente en la tierra de Gosén no hubo granizo. Destruyó toda la tierra, todo el sembrado de los egipcios, pero solamente donde estaban los hijos de Dios, ni uno solo ha llegado a perder nada de la cosecha, ni de animal, ni lamentar a una víctima, porque no hubo granizo en la tierra de Gosén. Después Dios envía la plaga de los primogénitos, ahí en Éxodo 12:23, ¿no? Y dice que de todo el pueblo de Egipto murió, desde el que se sentaba en la silla del faraón, desde el que estaba en la cárcel, desde el más humilde ser viviente que existía ahí, y los primogénitos de todos los animales, murió todos. Solamente en Israel no murió ninguno solo, ni sus animales, ni ningún primogénito, porque estaban cubiertos por lo que es la sangre del cordero que ellos pintaron los dinteles de la puerta. Ahora, muchos años después, Dios pagó el precio del primogénito. Su único hijo, el primogénito, el más importante, lo más precioso del cielo, Dios pagó el precio. Lo pagó no solamente por una familia como hacían antes con el cordero, un cordero para una familia. Esta vez Dios estableció su hijo para que toda la humanidad, aquel que cree, pueda llegar a estar protegido por la sangre de Cristo Jesús. Es solamente aceptar ese regalo que Dios nos hace y poder disfrutarlo y estar viviendo seguro de que Dios es nuestro protector. Eso es en cuanto al pasado. Vemos cómo la mano de Dios ha estado en el pueblo de Israel en el pasado. Pero también está la protección de Dios en el futuro. Ahí en Apocalipsis 7:3, puede ver todo el capítulo después para entender mejor lo que les voy a estar hablando. Dice que había 4 ángeles que estaban parando los vientos y se les dio poder para dañar la tierra. ¿Saben de dónde vienen esos ángeles para dañar? Pero hubo un ángel de parte de Dios y que dijo: no hagan daño hasta que yo selle a mis siervos, los 144.000, hasta que yo no los selle, los guarde, los preserve, no pueden hacer daño. Y acá se establece otra vez quién es el que verdaderamente reina y gobierna en el mundo. 4 ángeles de Satanás, un ángel de Dios dio la orden que no podían hacer daño y no lo pudieron hacer hasta que Dios les permitió que lo hagan. Una vez más, Dios muestra
quién es el que reina y gobierna por sobre todas las cosas. Querido, Dios está sentado en el trono, jamás lo ha abandonado, tiene todo bajo control. Todo lo que pasa a Dios no se le escapa. No es que Dios se distrajo un ratito, no es que Dios creó el mundo, le dio cuerda y arréglense como pueda, muchachos. No es eso lo que Dios establece. Dios guardó en el pasado, guardó también en el futuro. Pero también ahí en Apocalipsis 9 dice que salían langostas del abismo para dañar todo el sembrado, todo lo verde había salido. Y pasó exactamente lo mismo, lo pararon y dijeron: no hagas daño, solamente hacele daño a los que no tuvieran el sello de Dios. La realidad es que uno está sellado por Dios o por el enemigo. No hay acá término medio, decir: no, yo no quiero que me selle a nadie, no. O sos sellado por Dios o sos sellado por el enemigo. Pero aquellos que estaban sellados por Dios, se les dio la orden que no les podían dañar. O sea, Dios guardó a su pueblo en el pasado, guarda su pueblo en el futuro. ¿Y qué piensa que va a pasar en el presente? ¿O qué está pasando? Si Dios guardó el pasado, guardó el futuro, ¿cómo no nos va a guardar también a nosotros? ¿Cómo no nos va a proteger también a nosotros? Y fíjese que Apocalipsis 3:10 dice que cuanto has guardado la palabra, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Mire cómo Dios ya estaba avisando que iba a venir una prueba al mundo entero. Y dice: aquellos que fueron fieles a mi palabra, que vivieron de acuerdo a mi voluntad, hicieron lo correcto, que se manejaron con los principios establecidos por la palabra de Dios, yo también los voy a guardar el día que venga la prueba en el mundo entero. Ya Dios estaba avisando lo que va a estar pasando. Por eso a nosotros no nos sorprende lo que pueda llegar a estar pasando en este momento, porque sabemos, si bien uno se pone contento, pero sabemos que nuestra redención está cerca. Yo no sé cuándo va a venir el Señor, porque solamente Dios lo sabe, pero Jesús nos dijo una enseñanza que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, así como cuando empieza a reverdecer la higuera, la vid, uno sabe que el verano está cerca, estamos en primavera porque empiezan los brotes, y así pasa también con lo que está pasando en la vida a diario. Todo esto que está pasando nos está marcando que el Señor está cerca. Obviamente que va a venir el último y gran avivamiento de la historia, va a ser el avivamiento más maravilloso que el ser humano, y nosotros vamos a ser protagonistas de todo eso. Y el Señor está cerca. Vuelvo a repetir, no sé cuándo. Lo único que sé es que el arcángel está con la trompeta en la boca esperando que la orden de Dios. Por eso este es un momento de reflexión donde tenemos que estar pensando, arreglando cuentas con Dios, y estamos blindados por Dios y estar seguro que ninguna plaga nos va a tocar. Hay un texto que siempre me encantó que está en Job 1:10. Y dice que Satanás se presentó ante Dios y Dios le dice, resalta la característica de Job, de un hombre justo, un hombre que hacía oraciones todos los días por sus hijos, por sus sacrificios, por la duda si han pecado. Y Satanás dice: ¿y cómo no te va cómo no te va a obedecer? ¿Cómo no te va a servir? Si vos formaste un cerco alrededor de él que yo no puedo entrar. Esto no lo hizo con Job. Job no hace acepción de personas, Dios. Esto lo hace con cada uno de nosotros. Dios nos ha blindado, nos ha cercado para que el enemigo no nos pueda tocar. Ahora hay una enseñanza en este principio que Dios estableció en Job. Dios tiró la cerca, lo dejó, diría uno, como que lo abandonó, pensaría humanamente uno, y Job habrá pensado lo mismo en su momento. Pero acá hay una enseñanza tremenda. Y quizás alguien se está sintiendo que hoy Dios le derribó la cerca. Cuando Dios te derriba la cerca es porque quiere bendecirte el doble. Es la única manera de poder bendecirte, es de tirarte la cerca, y Dios te va a dar el doble, como le dio a Job, de todo lo que estaba pasando. Si estás pasando por ese momento, espera tranquilo. Va a llegar el momento donde Dios te va a dar el doble de lo que vos perdiste si te mantuviste siempre fiel a Dios. En Isaías 32:18 dice: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones y en recreos de reposo. Es una palabra del Señor. Mi pueblo va a morar en un lugar de paz, en un recreo. Es algo a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos tener paz. Y esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, donde uno puede estar tranquilo. Dios nos ha, en 1 Corintios 21:22 dice que Dios nos ungió
y nos selló. ¿Y para qué Dios nos ungió y nos selló? Dios nos selló para protegernos de toda la calamidad que pueda venir a la raza humana y también para ser testimonio de que Dios cuida y es fiel a cada uno de sus hijos. Es hora de ponernos a cuenta con Dios. Si estábamos por ahí fríos, estamos alejados de Dios, es un buen momento para que arreglemos con Él, nos pongamos a cuenta, para proteger su vida, la vida de su familia, para que aplique la sangre de Jesús en todas las áreas de su vida. Acepte como uno de los mejores regalos de Dios para su vida el poder de la sangre de Jesús. De manera que el día de mañana, cuando pase todo esto, o estemos en la gloria allá con Jesús, podemos decir: yo he vencido por la sangre del Cordero y por el poder de la palabra del testimonio. En esta hora, ya terminando, quiero hacer una oración. En primer lugar, voy a hacer una oración guiada para aquellos que quieren renovar sus votos con el Señor, o si nunca lo han hecho, entregar su vida a Jesús. Porque la única solución que tiene el planeta Tierra es la venida del Señor cuando establezca su reino. No quiero hablar como alguien fatalista, pero la realidad es esa: la única esperanza que tiene el mundo es Jesucristo. Y a nosotros no nos toca de sorpresa nada de esto, porque la Biblia dice que Dios nos las dio a conocer a nosotros, aquellos que somos sus hijos, todas las cosas que iban a pasar. Así que no nos tiene que sorprender. Así como uno sabe que el sol a las 12 del mediodía está justo recto hacia la tierra, y uno no nos sorprende la salida del sol, sabemos que va avanzando. Todas las cosas que están sucediendo, esto está avanzando para que el Señor retorne nuevamente a la tierra. En esta hora te pido, si estás solo, si estás con familia o si querés tomar esta decisión, que puedas inclinar tu cabeza y estar repitiendo conmigo esta oración, y después sí voy a cerrar con una oración para cerrar este momento de meditación y que la bendición de Dios pueda ser añadida en cada vida. Señor Jesús, en esta hora reconozco que estoy alejado, que estaba perdido, que estaba haciendo mi propia voluntad. Creo, Señor, que tu sangre es la que limpia de todo pecado. Por eso me reconozco como pecador y una vez más quiero entregar mi vida a ti, pedirte perdón, pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida y que el día que tú vengas a buscar a tu pueblo, yo también pueda estar contigo, yéndome con los hermanos, juntos, morando eternamente y para siempre contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu mano en nuestra vida en estos momentos tan difíciles que nos toca vivir como seres humanos. Porque estás confortando nuestra alma, estás renovando las fuerzas, sanando las heridas, y esto nos hace sentir que somos importantes para ti. Y esto es asombroso. La misma mano que abrió el Mar Rojo para poder salvar a tu pueblo, que pastoreó Israel en el desierto, que detuvo el sol y la luna, que tocó los ojos del ciego y vio, limpió al leproso, levantó al paralítico, consoló al afligido, bendijo a los niños, es la misma mano que nos sostiene. Y podemos decir juntamente, como decía el rey David: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y ojalá nos veamos pronto.